Muy buen día, bendiciones a todos. Que tengan un fabuloso día, como siempre. Les deseo que Dios les guíe, Dios les bendiga, Dios y su favor los persigan a donde quiera que caminen. Hoy vamos a un aspecto que a mí me asombra de nuestro Señor Jesucristo. Cómo se sometió a la voluntad del Padre, a pesar también de ser Dios. Vamos para esto a Mateo 17, en esta escena de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús, ya solamente a él. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que venga Elías primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre parecerá de ellos. Esta escena nos muestra que nuestro Señor Jesucristo tenía la potestad y el poder de hacer algo como esto en su vida terrenal como hombre, de transfigurarse, de transformarse completamente en un ser de luz como Él es, de elevarse en los cielos, en la nube, en la Shekinah de nuestro Señor, de nuestro Dios, de, de estar en esta comunión con el Padre, de mostrarse en su gloria, en esta nube de poder y gloria, tal como lo veremos cuando retorne en poder y gloria en su segunda venida, de que tenía este poder tan enorme que Dios mismo se presenta en ese momento el Padre y le dice a los discípulos: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Frente a Elías y frente a Moisés, frente al representante de los profetas por excelencia y al representante de la ley por excelencia, Moisés y Elías. Y les dice: ahora esto ha pasado, la ley y los profetas, porque este es mi Hijo amado, quien va a cumplir todo esto, quien va a cumplir la ley y los profetas, porque va a cumplir todo lo que la ley estipula que debe ser cumplido para no caer en pecado, quien va a cumplir todos los preceptos que Moisés enseñó, y que al mismo tiempo va a cumplir todo lo que los profetas profetizaron en algún momento. En este es su representante Elías. Así que ahora a él oír. Y no solamente eso hizo nuestro Señor Jesucristo. Al terminar y ellos habiendo escuchado la voz de Dios diciéndole: a él oír, sintieron gran temor. ¿Quién no podría sentir temor y vergüenza sobre su pecado y sobre todo lo que él es al escuchar la voz del Dios Todopoderoso, del Creador de todo? Nuestro Señor Jesucristo tenía el poder de hacer esto. Y sin embargo les dice: no le digan esto a nadie. No le digan esto a nadie hasta posteriormente, ya que yo padezca y sea crucificado. Porque unos versículos antes, en Mateo 16:21, les dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Es casi seguro que la mayoría de los discípulos no entendían qué significaba esto, qué era esto de resucitar al tercer día. Es claro que muchos de los discípulos no comprendían la majestad de nuestro Señor Jesucristo a pesar de ver los milagros, hasta este día que Pedro, Jacobo y Juan lo vieron en todo su esplendor. Aquí hay algo que es muy importante que no debemos de olvidar jamás. Nuestro Señor Jesucristo se pudo haber liberado de los romanos, se pudo haber liberado de la cruz, lo pudo haber hecho, tenía el poder para hacerlo, no tenía que haber pasado por eso, tenía el poder para hacer lo que Él quisiera, pero se sometió a la voluntad del Padre, a ese plan estipulado por Dios desde el inicio, desde el comienzo, desde antes de la fundación del mundo, que todos los profetas habían profetizado desde el inicio de los tiempos, en el que se sabía que nuestro Señor Jesucristo nos iba a limpiar, nos iba a lavar, iba a tomar ese lugar de castigo para recibir la ira de Dios en nuestro lugar, para justificarnos frente al Padre, para regenerarnos, para santificarnos, para poder estar en la presencia eterna de Dios y estar escuchando y viendo a nuestro Señor Jesucristo en toda su gloria y en todo su esplendor, como lo hicieron Juan, Jacobo y Pedro en ese momento, en toda la eternidad. Tal como dice en Apocalipsis 5, 12, que dice: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él es el Cordero que fue inmolado, el Cordero que fue sacrificado por el pecado de todos nosotros. Y continúa diciendo: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, hoy decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, al Padre, al Hijo, el Espíritu Santo, a nuestro Dios. Es muy importante que sepamos y tengamos en nuestro corazón que todo lo que sucedió en la cruz fue planeado por el Padre, ejecutado por el Hijo y completado por el Espíritu Santo a través de la obra santificadora en cada uno de nosotros. Y que no ocurre nada, absolutamente nada, si Dios no así lo permite. Dios a veces usa lo malo para lo bueno. ¿Y qué acto de más maldad puede haber que haber crucificado al Hijo de Dios? Si nuestro Señor Jesucristo se entregó por todos nosotros en la cruz para nuestra salvación, ¿cómo no nos dará todas las cosas con Él? Debemos de estar completamente agradecidos eternamente a nuestro Señor Jesucristo y nosotros hacer lo mismo que Él. Pese a las circunstancias, pese a las situaciones, pese a lo horrible que parezcan las situaciones y a lo difícil que estemos enfrentando, sometamos nuestra voluntad a la voluntad del Padre para hacer lo que Él quiere con nuestras vidas, para honrarlo, alabarlo y exaltarlo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, mi Señor Jesucristo, jamás, jamás podremos comprender ni pagar de ninguna manera tu bondad para con nosotros y que te hayas entregado en esa cruz por cada uno de nosotros. Solo podemos entregarte nuestra vida, Señor. Somos literalmente tus esclavos para que tú hagas con nosotros lo que tú desees, Señor. Toma nuestra vida, glorifícate en ella, exáltate en ella.
Somete cada uno de nuestras acciones, pensamientos, palabras a tu obediencia, a la obediencia a ti, Señor. Tú eres nuestra vida entera. Solo queremos hacer tu voluntad, Señor. Estamos para servirte. No existe otra razón de nuestro existir más que servirte por toda la eternidad, Señor. Honrarte a través de nuestra vida. Gracias, eternamente gracias, Señor. Amén. Que tengan un bendecido día.